Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Allah, el compasivo, el misericordioso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz, las bendiciones y la misericordia de Allah estén con ustedes. Bienvenidos al curso 2 de Islam prematrimonial, llamado El procedimiento del matrimonio en el Islam. Vamos a ver el tema número 7 de este curso 2, y este tema se llama el mahar, que se suele traducir como el regalo obligatorio para la novia, o también se traduce como la dote. Frecuentemente, en algún momento antes de la finalización del contrato de matrimonio, un mahar, es decir, una dote o un regalo obligatorio para la novia apropiado, es acordado. La dote está entre los derechos maritales de la esposa, tales como lo es su manutención después del matrimonio. Allah, el Todopoderoso y Majestuoso, ordenó lo que consta en el Corán, en la Sura An-Nisa, que es el capítulo número 4, o verso número 4, donde dice lo siguiente traducido al español: y dad a las mujeres sus regalos matrimoniales de buena gana, refiriéndose a la dote. En un mundo sumergido en la ignorancia y opresión, donde los miembros de la sociedad más débiles son sistemáticamente privados de sus derechos y honor, el Islam vino a corregir y reformar. A las mujeres, a quienes antes del Islam se las consideraba como posesiones ellas mismas, se les fue concedido de repente un estatus igualitario en la humanidad, con derechos económicos y sociales. Esto no fue alcanzado por ningún esfuerzo de su parte, sino por el decreto de Allah, el Exaltado, añadiendo a esto su derecho a un trato justo y a la propiedad. Es la regla con la que cada mujer es honrada al momento de su matrimonio, con un regalo que refleja el respeto de su esposo por ella y el sincero deseo de estar en su compañía a lo largo de su vida, ya que el matrimonio requerirá la aceptación por parte de ella de la autoridad del esposo como la cabeza de la familia y de su derecho marital. Una dote, un regalo para la novia que complazca a la esposa, sirve para alentar más su cumplimiento y cooperación de manera voluntaria. Es una sunna, parte de la tradición del profeta sallallahu alaihi wasallam, paz y bendiciones le hacen con él, especificar y nombrar el mahar, la dote o el regalo obligatorio para la novia en el momento mismo del contrato de matrimonio, pero no es indispensable, ni es una condición para la validez del matrimonio. En vez de eso, es un derecho que resulta de ello, tal como todos los derechos de ambos, el esposo y la esposa, de acuerdo a la ley islámica. Ni Allah ni su mensajero, sallallahu alaihi wasallam, paz y bendiciones le hacen con él, indicaron qué debe ser el mahar, la dote o regalo obligatorio para la novia, sino que eso es dejado a las circunstancias y costumbres, siempre y cuando sea algo considerado de valor. Ni un mínimo ni un máximo han sido mencionados en el Corán, y ninguno de los hadices, narraciones, que establecen un mínimo son buenos. Son de hecho contradichos por otros hadices auténticos. Por otro lado, cuando Umar, que le esté complacido con él, trató de limitar el mahar, la dote o el regalo para la novia, a un máximo de 400 dirhams, una mujer Quraishi objetó diciendo: ¿no habéis escuchado que Allah ha dicho, habiéndole dado una dote cuantiosa? Así que Umar admitió su error. Ha sido reportado que el profeta sallallahu alaihi wasallam, paz y bendiciones de Allah sean con él, dio a algunas de sus esposas cerca de 500 dirhams como dote. Esto consta en un hadith transmitido por Muslim. Y a otras de las esposas le fue dado menos cuando las circunstancias económicamente eran difíciles. Abdurrahman bin Auf informó al profeta sallallahu alaihi wasallam, paz y bendiciones de Allah sean con él, que él había dado como mahar, como dote o regalo para la novia, una pieza de oro del peso de un hueso de dátil, y se le dijo: que Allah te bendiga. Es un hadith, una narración transmitida por Muslim. Una mujer se casó y su dote fue un par de zapatos. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam, paz y bendiciones le hacen con él, le preguntó si ella había aceptado eso como dote, ella dijo sí. Entonces él lo aprobó. Es un hadith, una narración transmitida por Ahmad ibn Maya y At-Tirmidhi, quienes lo clasificaron como sahih. Así vemos que el valor no necesita ni siquiera ser un valor material, sino que puede ser en verdad algo mucho más grandioso. Por ejemplo, cuando Abu Talha le propuso matrimonio a Sulaim, ella dijo: por Allah,
Alguien como tú no sería rechazado, pero tú eres un incrédulo y yo soy una musulmana, y no es lícito para mí casarme contigo. Si tú aceptas el Islam, esa será mi mahar, mi dote o regalo obligatorio, y yo no te pediré nada más de ti. Así que él se hizo musulmán y esa fue la dote para ella. Eso consta en un hadiz transmitido por An-Nasai en su Sunan. También este hadiz está relatado con diferentes palabras en los dos Sahih de Al-Bukhari y Muslim. Cabe mencionar que Abu Talha probó ser sincero en su conversión al Islam y luchó junto con el profeta sallallahu alaihi wasallam, paz y bendiciones relación con él, en numerosas batallas. En un hadiz muy conocido, en una narración muy conocida, el profeta sallallahu alaihi wasallam, paz y bendiciones relación con él, le dijo a un hombre que deseaba casarse: ve a tu familia y mira si pueden encontrar algo que dar, aun si es solo un anillo de hierro. Al regresar el hombre dijo: no, por Allah que no encontré nada, ni siquiera un anillo de hierro, lo cual era un artículo bastante común aún en las familias pobres. Pero aquí está mi envoltura para la cintura, dijo. Ella puede tener la mitad de ello. El profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, paz y bendiciones relación con él, le dijo: ¿qué hará ella con tu envoltura para la cintura? Si tú la usas, no habrá nada de ello para ella, y si ella la usa, no habrá nada de ello en ti. Así que el hombre se sentó por un largo tiempo y luego se levantó para partir. El profeta sallallahu alaihi wasallam, paz y bendiciones relación con él, le dijo: ¿qué has memorizado del Corán? Él respondió: la sura tal y sura tal y tal, es decir, mencionando diferentes capítulos del Corán que había memorizado. El profeta sallallahu alaihi wasallam, paz y bendiciones relación con él, le dijo: ve, ya que te he casado con ella por lo que sabes del Corán. Y en otra narración dice que le dijo: así que enséñale algo del Corán. Este es un hadith, una narración transmitida por el Bukhari y Muslim. Los hadices mencionados anteriormente, o las narraciones mencionadas anteriormente, nos muestran que no hay un mínimo ni un máximo establecido para dar como mahar, como dote o regalo obligatorio para la novia, y que este no se limita a cosas materiales, sino que puede tratarse incluso de un valor mucho superior al material. Ahora bien, a pesar de que el mahar, el dote o el regalo obligatorio para la novia, debe ser pagado tras consumar el matrimonio o tras la muerte del esposo antes de esto, todo o parte del mahar puede ser aplazado por mutuo acuerdo. Entonces se vuelve una deuda para el esposo, la cual, si no queda resuelta de antemano, debe ser pagada a la esposa tras la terminación del matrimonio por divorcio o muerte. Es decir, que si la dote se paga de forma aplazada, es decir, se paga de forma pospuesta al contrato del matrimonio, debe pagarse a la fecha que se haya acordado posteriormente. Si por alguna razón se da el divorcio antes de pagar la dote en esa fecha aplazada, igualmente esto queda como una deuda para el esposo, quien tendrá que pagar el mahar, el que se comprometió a pagar aplazadamente, aun cuando haya un divorcio o después de su muerte. Aplazar el pago del mahar, de la dote o regalo de novias puede aliviar al esposo de una carga en el momento en el cual él puede estar en dificultades financieras. Sin embargo, el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, paz y bendiciones en relación con él, alentó facilitar el matrimonio haciendo el mahar, la dote o el regalo obligatorio para la novia, algo asequible, y no sugirió su aplazamiento. Cuando Ali, que Allah esté complacido con él, se casó con su hija Fátima, que Allah esté complacido con ella, el profeta sallallahu alaihi wasallam, paz y bendiciones en relación con él, le dijo: dale algo. Ali dijo: no tengo nada. El profeta sallallahu alaihi wasallam, paz y bendiciones en relación con él, le dijo: ¿dónde está tu cota de malla destructora de espadas? Ali respondió: yo la tengo. El profeta sallallahu alaihi wasallam, paz y bendiciones en relación con él, dijo: entonces dásela a ella. Este es un hadith, una narración transmitida por Abu Dawud y An-Nasai, clasificada como Sahih. Así vemos que el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, paz y bendiciones en relación con él, no admitió un matrimonio sin mahar, sin dote o regalo obligatorio para la novia, ni puso al esposo en deuda, es decir, no sugirió que se pagara posteriormente o de manera aplazada. Su ejemplo muestra que cuando se encuentra un buen hombre, el mahar, la dote o el regalo para la novia puede ser ajustado de acuerdo a los medios del hombre, y lo que sea que esté disponible debe ser aceptable.
No hay culpa si el hombre adiciona algo más a lo que es dado inicialmente o su promesa de completarlo posteriormente si él así lo desea. Es decir, que no hay culpa si al principio el hombre paga parte de la dote y después, posteriormente, paga la otra parte para completar el pago de la dote. Eso si llega a un acuerdo con la futura esposa y ella lo acepta de esa forma. Sin embargo, la futura esposa y su wali, su tutor o guardián, deben ser indulgentes con respecto a esto. Y el mahar, la dote o el regalo para la novia, no debe ser tan caro que cause dificultad para el esposo o su familia. En verdad, el profeta sallallahu alaihi wasallam, paz y bendiciones de la sean con él, estableció que entre los buenos signos de una mujer están la facilidad de su hitbah, de comprometerse con ella en matrimonio, y la facilidad de su regalo de matrimonio, la facilidad con la que se puede pagar su mahar, su dote o regalo. Esto consta en un hadith, una narración transmitida por Ahmad y At-Tirmidhi, clasificada como Hasan. También el profeta sallallahu alaihi wasallam, paz y bendiciones de la sean con él, dijo: el mejor matrimonio es el más fácil. Eso es un hadith, una narración transmitida por Abu Dawud, clasificada como Sahih. Y en otra narración del profeta sallallahu alaihi wasallam, paz y bendiciones de la sean con él, dijo: el mejor mahar, es decir, el mejor regalo de matrimonio para la novia o la dote, es la más fácil. Esto es una narración, un hadith transmitido por Al-Hakim, clasificada como Sahih. Así, el mahar, la dote o regalo para la novia, es el derecho de la esposa y es exclusivamente de su propiedad. Ni su padre, ni su wali, es decir, ni su tutor o guardián, ni su esposo tienen ningún derecho a ello a menos que ella lo dé voluntariamente. Es ilícito para alguien tomar la propiedad de otro por coacción, por engaño o por la timidez de rehusarse. La esposa no es responsable de proveer nada para la casa, a menos que ella sí lo decida voluntariamente, ya que esto es en realidad la obligación del esposo. Su propiedad le da derecho a hacer con su dote, con su mahar o regalo, lo que ella desee. Ella puede gastar o usar cualquier parte de su dote, invertirla o ahorrarla, dar regalos de ella o caridades, como a ella le parezca. Así, ella puede, en un espíritu de cooperación, remitir todo o parte de su dote a su esposo si ella gusta, pero no bajo la presión de él ni de nadie más. En el caso de un divorcio entre el tiempo del contrato y la consumación del matrimonio, se debe pagar la mitad del mahar especificado, es decir, que si por alguna razón hay un divorcio antes de la consumación del matrimonio, pero ya después de que se ha realizado el contrato de matrimonio, entonces lo que debe pagar el esposo es solamente la mitad del mahar especificado. Pero si la cantidad del mahar de la dote no ha sido especificada en el contrato de matrimonio, entonces él debe darle a ella un regalo apropiado de compensación, tomando en consideración el estatus social de ella y el grado de daño causado por el divorcio. Sin embargo, si la separación del divorcio es a pedido de la mujer, no hay que pagar dote. En la presente era, muchos malos entendidos en relación con este tema son frecuentes. La ignorancia general entre la gente común, la complacencia y las actitudes materialistas han abierto la puerta a una propagación de prácticas dañinas no islámicas relacionadas con el mahar, con la dote o regalo obligatorio para la novia. En particular, las familias musulmanas creyentes deben estar alerta de tales abusos y esforzarse por combatirlos para evitar la ira de Allah y obtener beneficio y bendición en sus matrimonios y en sus comunidades. Hay dos categorías generales de injusticias, las cuales son comunes entre los musulmanes de hoy en día y violan los principios establecidos por Allah y su mensajero, sallallahu alaihi wasallam, paz y bendiciones de la sean con él. El primer tipo de injusticia que se da con respecto a la dote, consiste en varias prácticas que privan a la mujer de parte de su dote o de toda ella. El sistema preislámico, por ejemplo, del shigal, aún puede ser encontrado entre algunas familias. Ese tipo de matrimonio, que existía previo a la época islámica, fue prohibido por el profeta sallallahu alaihi wasallam, paz y bendiciones de la sean con él, y consiste en un acuerdo en el cual un wali sugiere a otro wali: yo te daré a mi representada, sea esta hija, hermana, etc., si tú me das a la tuya sin pago de ninguna dote. Este tipo de acuerdo asume que el mahar, la dote o regalo para la novia, es el precio de la novia pagado a su wali y no a la esposa. La misma actitud se refleja en la suposición que tienen algunos padres o algunos walis de que el mahar es su derecho, así que ellos demandan que le sean dado a él y entonces mantienen estos todo o parte entera de la dote para sí mismos.
O él puede decirle al futuro esposo: tú amueblas la casa y nosotros no pediremos ningún mahar de ti, ninguna dote de ti. Tal acto es ilícito, ya que es a expensas de la novia en lugar del mismo. La casa y su amueblamiento es la responsabilidad del esposo en cualquier caso. Otra forma en que la esposa es privada de su mahar es que su familia toma el mahar, el regalo o la dote, con el propósito de pagar por el vestido de novia, las joyas, toallas, sábanas, utensilios de cocina, etc., como la costumbre dicte. Esto es llamado yihaz, que era originalmente un regalo de la novia al momento de su matrimonio de los miembros de su propia familia para complacerla. Se ha vuelto una costumbre en muchos países a pesar de no ser requerido por la ley islámica. Consecuentemente, ahora se espera la contribución de la familia de la novia, así que para cumplir con este costo, ellos deciden tomar el mahar de la novia, la dote o el regalo, y lo utilizan frecuentemente con este propósito. O tal vez es incluso dado con una cláusula vergonzosa de parte del esposo de que todo parte del mahar debe ser usado para los muebles de la casa. La misma mujer usualmente no cuestiona el asunto y se sentiría avergonzada de oponerse a cualquier imposición de su familia o de sus suegros. Así ella se ve desprovista de su derecho por ellos, ya sea por ignorancia o deliberadamente, en nombre de la acomodación y la conveniencia. Entonces, hasta aquí vamos viendo varios tipos de injusticia en la que algunas mujeres son privadas de su derecho a su dote. Mencionábamos entre ellas el shigar, el tipo de matrimonio donde dos walis se ponen de acuerdo para casar el uno al otro con sus representadas, con sus protegidas, a cambio de no pagar ninguna dote. El otro ejemplo que vimos es cuando el padre de la novia o el wali de la novia decide tomar la dote para sí mismo en vez de esta ser dirigida directamente a la futura esposa. Otro ejemplo que vimos es cuando se decide la familia de la novia o el esposo exige que el mahar, la dote de ella, sea utilizada específicamente para hacer cuestiones del hogar como amueblar la casa, lo cual es en realidad una responsabilidad de él. También se da el caso de familias que toman el mahar de la novia para pagar ciertos costes como el coste del vestido, las joyas, etc. Así ella es desprovista de usar ese mahar por ella misma como ella desee. Otro tipo de práctica que se da de forma injusta con respecto al mahar, la dote, y esta es una de las formas más extremas de injusticia, es la práctica que ha estado entrando sigilosamente en las sociedades musulmanas a través de la influencia del hinduismo y en menor medida del cristianismo, donde se espera que sea la familia de la novia quien provea la dote para el esposo. Esta práctica es aún común entre los musulmanes en el subcontinente indio, lo cual causa gran dificultad a los padres de muchas hijas, quienes si no son adinerados deben trabajar día y noche para ahorrar lo suficiente para asegurar sus matrimonios, a veces viéndose forzados a dejar a sus familias y buscar un empleo mejor pagado en el extranjero. Obviamente, si la familia no puede dar una dote considerable para un hombre, sus hijas permanecen sin casarse. Las mujeres y sus familias son así puestas en la posición de probar su valor social y económico, mientras que el Islam considera a la mujer virtuosa como alguien que debe ser buscada con regalos de la propiedad del hombre y le concede a ella la decisión final acerca de lo que es apropiado. Entonces, la otra forma que vemos en la que también se priva a la novia de su derecho a recibir un mahar, una dote y regalo, es cuando pasa lo contrario, cuando pide el esposo dote para él de parte del esposo de la familia de la esposa. Es decir, que en vez de ser la novia quien reciba la dote, el esposo pide ser él quien reciba la dote, lo cual es una práctica en realidad del hinduismo y en menor medida en el pasado del cristianismo, y que no forma parte realmente del Islam, pues el Islam lo que indica es que la dote, el mahar o el regalo, es un regalo obligatorio para la novia, no para el novio. Y finalmente hay engaños de varios tipos, tales como la promesa de dar todo o parte del mahar, la dote, en una fecha posterior, cuando la situación financiera del esposo mejora, etc. Sin embargo, él no tiene realmente la intención de jamás hacer eso. El profeta sallallahu alaihi wasallam, página de relación con él, advirtió: cualquier hombre que case a una mujer por un mahar, sea mucho o poco, sin la intención de darle a ella su derecho, la ha engañado, y si muere a ella sin darle su derecho, él se encontrará con Allah en el día de la resurrección como un fornicador. Es un hadith, una narración transmitida por At-Tabarani. Los narradores fueron declarados como confiables por Al-Haythami. Entonces, lo que quiere decir así es que hay algunos hombres que deciden o que se comprometen a pagar parte o toda la dote en una fecha posterior, lo cual está permitido si la mujer está de acuerdo con ello. Sin embargo, ellos hacen esta promesa sin intención realmente de cumplirla, y entonces nunca terminan pagando esa dote.
ese tipo de personas que haya cometido esa injusticia a propósito, dice el hadiz, la narración, que se encontrará con Adán el día del juicio como un fornicador, porque no le dio a su esposa el derecho que le correspondía a ella del mahar. Eso es porque el mahar, la dote o el regalo para la novia, es su derecho como esposa, y renunciar o no a ese derecho, o aparte de él después de eso, es de su propia opción, así que debe ser ello hecho voluntariamente para que sea lícito. Entonces, que cada musulmán tema a Allah en sus transacciones con los demás y se corrija a sí mismo antes de que sea llamado a rendir cuentas en el día de la resurrección. El otro tipo de injusticias que se da con respecto al mahar, al regalo para la novia o la dote, se da debido a las actitudes materialistas, como la extravagancia y la desmesura con respecto al mahar y otros regalos y provisiones. El mahar, la dote o regalo para la novia, ordenado por Allah subhanahu wa ta'ala, glorificado y exaltado sea, estaba destinado a ser un gesto para con la esposa de la generosidad de su esposo hacia ella y su disposición de asumir la responsabilidad por ella en el matrimonio. Como se indicó anteriormente, el profeta sallallahu alaihi wasallam, paz y bendiciones relación con él, alentó la facilidad y moderación con respecto a la dote. Pero algunas familias hoy en día, ignorando su guía, ven en el mahar, en la dote o regalo para la novia, lo ven como un símbolo de valor y por ello hacen peticiones y condiciones en nombre de sus hijas que están casi al borde de la extorsión. Si la familia de la chica lo considera un precio por ella, entonces no hay precio demasiado alto para pagar por ella. Por eso el esposo será aceptado o rechazado de acuerdo a su capacidad de proveer lo que sea que esté estipulado como dote. Además, ellos pueden pedir que una suma exorbitante del mahar de la dote o regalo de novias sea diferida, aduciendo la renuencia del esposo a la incapacidad de pagarla, o que la incapacidad de pagarla le impediría de jamás divorciarla, y que si él lo hiciera de cualquier modo, al menos ella será más que adecuadamente recompensada. Es decir, en este segundo punto, en esta segunda injusticia que se ha propagado en las sociedades musulmanas, es la de pedir dotes exorbitantes, es decir, de no tener moderación al especificar la dote, haciéndolo así bastante difícil para los novios, para los esposos, poder casarse, debido a que no tienen muchas veces la capacidad económica para lograr cancelar totalmente toda esa suma exorbitante de dote que la familia de la novia exige para ella. A veces las familias de las novias hacen esto porque piensan o ven al mahar, a la dote, al regalo para la novia, lo ven como un precio, es decir, cuánto vale la hija, y no se trata de eso, se trata es de un gesto, un regalo que muestra el compromiso que asume este hombre de casarse con ella y de cuidar de ella, de mantenerla y de ser responsable de ella, ¿no? en todos los aspectos. Entonces, ciertamente, esto hace que el matrimonio se dificulte o que el pago del mahar se dificulte y así pues no hay una buena relación matrimonial porque imagine el estado de un hogar en el cual el hombre se siente atrapado sin poder divorciarse de una mujer a la que no le puede terminar de pagar su dote. ¿Acaso no recurriría él a hostilizar a la esposa que no quiere, haciéndola tan miserable que ella felizmente renunciaría a lo que quedara de su mahar? ¿Y cómo se sentiría ella sabiendo que él se mantiene junto a ella solo por una dificultad financiera? Entonces, las familias y los walis de las mujeres, los guardianes y tutores de las mujeres, harían mucho mejor para ellas si aceptaran un esposo por su religión, por su carácter y compatibilidad, en vez de enfatizar los beneficios sociales y económicos que este esposo les traería. Ahora bien, cabe señalar que el inconveniente aquí es solamente con respecto al exceso y a la extravagancia, y no con respecto a los regalos de matrimonio largos o generosos, cuyos estándares difieren con el tiempo, el lugar y el estatus social. Por ello, los sabios han aplicado una regla general en cuanto al mahar, la dote o regalo para la novia abundante, la cual es: si trae beneficio es lícito, pero si causa perjuicio no lo es. Es decir, que la dote no hay mínimo ni máximo, pero si va a ser una dote grande, si es algo que no va a perjudicar ni al esposo ni a la esposa, ni al contraer matrimonio, entonces es lícito. Pero si va a causar un perjuicio el pedir una dote tan abundante, si es algo que realmente va a ser demasiado difícil para el esposo pagar, o es algo que va a traer resentimiento de parte de él hacia la esposa, la familia de la esposa, por hacerlo tan difícil para él, entonces no es permitido. El mahar halal ilícito, el mahar, la dote o el regalo para la novia permitido ilícito, es uno cuyo propósito es complacer a la esposa sin causar ningún daño a nadie y sin presumir, ya que su propósito es honrar a la esposa. No puede ser tampoco que refleje menosprecio a ella.
De hecho, está justificado que ella y su wali, su guardián o tutor, rechacen una oferta que les parezca no adecuada en cuanto al mahar. Cuando el mahar, la dote o el regalo para la novia no está nombrado o especificado en el contrato de matrimonio, este debe normalmente ser similar a lo que es habitualmente aceptado por otras mujeres de su familia, teniendo en consideración la capacidad financiera del esposo. Ambas partes deben mostrar buena fe en un asunto que afectará su relación futura. Aquí terminamos entonces con el tema del mahar, de la dote o el regalo obligatorio para la novia. Señalaremos unos puntos que recalcar como resumen de este tema, ¿no? El mahar es el regalo obligatorio para la novia de parte del novio, es decir, no lo contrario, es decir, ella es quien recibe el regalo o la dote y es de uso exclusivo para ella. Ella puede hacer con esa dote como mejor le convenga, le parezca. Si ella quiere compartirlo con el esposo, puede hacerlo, o si ella quiere usarlo para ella misma, no hay ningún problema porque es una propiedad exclusiva para ella. Ahora bien, el mahar lo mejor es especificarlo al momento del contrato de matrimonio. Si no, si ambos están de acuerdo, puedes pagarse una parte del momento del contrato de matrimonio y otra parte en una fecha posterior, o pagarse todo el mahar a una fecha posterior, dependiendo del acuerdo que lleguen los futuros esposos. La dote debe ser algo que complazca, que agrade a la esposa, ni muy poco que le vaya a hacer sentir como que no le gusta, ¿no? El mahar no hay ni un mínimo ni un máximo, va a variar dependiendo del tiempo, las circunstancias, las costumbres, etc. Especialmente lo que tiene que tener en cuenta la futura esposa y su wali es la capacidad del esposo para solicitar un tipo de dote que le sea a él factible, asequible pagar y así no dificultar la realización del matrimonio. Ahora bien, aquí terminamos entonces con el tema número 7 del curso número 2 de Islam prematrimonial. Para más información recuerden visitar nuestra página web www.islamprematrimonial.webs.com. Les recuerdo que este curso está basado en el libro en inglés The Marriage Procedure in Islam, a general outline based upon rules from the Quran and Sunnah, compilado por Muhammad. Yo me despido. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz, las bendiciones y la misericordia de Allah estén con ustedes.